En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un programa muy bonito y yo creo que muy educativo para todo católico que se precie. Y es que vamos a tocar el tema de la unción de enfermos y también el sacerdote como capellán hospitalario, ¿verdad? Y hoy tenemos aquí para que nos enseñe, para que nos muestre, para que nos dé luz sobre un tema muy importante, pues el padre Pablo Fra. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos. Aquí estamos para hablar de eso. Sí, sí, sí. Pues excelente, padre. Yo vi un artículo sobre usted, ¿no? Donde hablaba sobre el sacramento, ¿no? Y algunas curiosidades, ¿no? Que había pasado por ahí, algunos milagros que el Señor, pues, por medio del sacramento de unción de enfermos, ¿no? Pues podría haber dado, ¿no? Digo posiblemente porque yo no soy la iglesia, yo no soy aquel que va a determinar si es milagro o no, pero sí tiene pues elementos que podríamos pensar que son milagros, ¿no? Que el Señor ha tocado a esas personas mediante el sacramento, ese medio de gracia, ¿no? Que el Señor dejó en su iglesia. Pero en primer lugar, pues me gustaría, padre, pues que nos dijera pues dónde se encuentra, cuál es su diócesis, en dónde pues realiza su tarea como capellán. Bueno, pues yo me llamo el padre Pablo Fraga Mores, tengo 31 años, nací el 13 de junio del año 94 y si Dios quiere el próximo 24 de abril haré 5 años ya de sacerdote, ¿no? Estoy aquí, esta es mi casa y soy coadjutor en la parroquia de Santiago Apóstol de aquí de Alcalá de Henares. Desde hace 3 años soy capellán del Hospital Príncipe de Asturias y también llevo 2 hermandades, la Virgen del Carmen de aquí de Alcalá de Henares y la Hermandad del Rocío también de Alcalá de Henares. Pero la que nos ocupa es la capellanía desde hace 3 años que soy capellán del Hospital de Alcalá de Henares, en el que, como bien has dicho, pues doy bastantes veces la unción de los enfermos varias veces al día o con mucha frecuencia, que no solo eso, pero en el hospital es verdad que es lo que más pues, damos con más frecuencia. Hoy, padre, yo creo que vamos a tratar de eliminar algunos prejuicios, ¿no? Sobre la tarea del sacerdote, ¿no? Porque a veces la gente piensa, ¿no? Ahí va el sacerdote, a ver a quién le toca, a ver a qué Eso habitación es. va y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí hoy, ¿no? Y a veces la gente ve al sacerdote como una especie de pájaro de mal agüero, ¿no? Valga el ejemplo, ¿no? Es un poquito feo, pero es que la gente es como lo Bueno, piensa. No es lo que yo digo, sino como lo piensa. yo utilicé en la anterior entrevista el término ángel de la muerte, porque es como una Sí, especie de la muerte que va segando, además vas de negro y parece que vas a sí, segar sí, sí. la vida de la gente, pero sí, sí, o la gente mismo, yo cuando viene al hospital dice, uy, uno ya se va para el otro barrio, ¿no? Y es verdad que es un poco intenso, pero bueno. Pues hoy vamos a tratar de desmitificar, ¿no? Algunos mitos, ¿no? Sobre el sacerdote, pues, dentro de ese área hospitalaria, porque estamos acostumbrados, padre, de ver al sacerdote, pues, ¿dónde? Pues en la parroquia, ¿no? Administrando los sacramentos, pero cuando vemos al sacerdote fuera de su hábitat natural, pues nos descolocamos un poco. Sí, es un poco violento a veces también, ¿no? Es incómodo, bueno, depende, la presencia es, bueno, pues yo me imagino que como Cristo, ¿no? Cuando iría pues con los fariseos, ¿no? Pues no les haría mucha gracia, pero bueno, ahí hay que estar y yo siempre digo que es, las últimas entrevistas que he hecho como un frente de batalla, ¿no? Cada uno tiene su frente de batalla, las parroquias es zona amiga y fuera de la parroquia pues es el frente de batalla y en mi caso pues yo tengo ese frente que expresamente es el hospital, que ahí sí que es frente, frente. Yo si algo le pido, padre, al Señor, pues es que cuando Él me llame a su presencia, pues haya un capellán, ¿no? Ante mí para que me pueda pues administrar los sacramentos, ¿no? Es que yo creo que es tan necesario, son tan necesarios los sacramentos que yo le pido al Señor esa gracia, casi casi a diario. Eso es un regalo del cielo y yo últimamente estoy investigando mucho también lo que hacían los capellanes en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial y cómo ellos se metían ahí en el frente a dar unciones que antes se tardaban en disfrutar un poquito más
y cómo ellos iban dando esas funciones, ¿no? Y yo decía, si a mí Dios, imagínate que me mandan a Ucrania o un jaleo de estos, sería capaz yo de hacer lo mío, porque en el hospital es más fácil, ¿no? Pero en un jaleo de esos bélicos, sería capaz yo de dar esas funciones, ¿no? Porque al final como sacerdote estamos llamados a ir pues a sitios, ¿no? De verdad que no tengo esa vocación castense, pero no, pero es muy interesante, sí, la verdad. Fíjese, padre, incluso en el Titanic había un sacerdote católico que a medida de que el barco se iba hundiendo, él iba administrando pues los sacramentos, ¿no? Fíjate también esa gracia, ¿no? No recuerdo exactamente ahora el nombre del sacerdote, pero Dios permitió de que en esa tragedia pues estuviera un Un sacerdote católico que sacerdote. administraba los sacramentos. Eh, padre, vamos a empezar, ¿no? Un poquito ya Muy pues bien. con las preguntas, ¿no? Yo creo que a veces pensamos, padre, que el sacramento, ¿no? De la unción de enfermos, pues es algo que se pide, pues solo o solamente cuando hay alguien por fallecer. Hay diferentes casos donde se pueda pedir al sacerdote que le administre el sacramento de la unción de Hombre, enfermos. nosotros normalmente la Iglesia tiene pensadas como 2 jornadas al año donde se da la unción de los enfermos, que es una vez ahora en Pascua, que es la Pascua del enfermo, y en mi caso, por ejemplo, en mi diócesis, en torno a la festividad de la Virgen de Lourdes, también damos pues la unción de los enfermos, pero siempre a partir de cierta gravedad, ¿no? Pues a partir de los Ujú. 75, 80 años, que ya una persona no está en su momento más, se puede recibir la unción por una causa grave, o si, por ejemplo, a una persona, aunque sea joven, le diagnostican un cáncer, se puede recibir la unción en ese momento. O sea, está más vinculado a la enfermedad o al término final de la vida, pero no por eso hay que esperar hasta el final, porque a veces esperamos en exceso y ese es el problema. Entonces, siempre que hay situación de gravedad frente a la Ujú. muerte, pues es mejor pedir y recibir la unción de los enfermos. Y por ejemplo, padre, si vamos a imaginar que voy a ser operado de algo grave, que puede salir bien la operación o puede salir mal. Yo en ese caso, yo podría pedir al sacerdote, pues Yo que soy sí, partidario de darlas, siempre, ujú, por ejemplo, operaciones de corazón o si es exacto. un pulmón o incluso el mismo hígado, zonas sensibles, yo siempre soy partidario de darla para que Cristo acompañe en ese momento al enfermo. Entonces, pues yo siempre soy partidario de darlas. Hay otros compañeros que dicen, no, porque no hay gravedad, no, porque se va después, pero es que no sabes qué va a pasar. Entonces yo prefiero darle la fuerza del sacramento mejor por exceso que, o si luego se complica, ya la tiene dada, ya al menos va con eso. Luego si te sedan, no te sedan, que si tal, no sé qué, ¿no? Pues es que, vamos, conozco de varios casos de personas que eso, pues que es una operación sencilla, midió mal una persona la sedación y se quedó en coma por el exceso de sedación y como no le dieron la unción, pues tampoco querían porque tenían la ilusión de que se iba a despertar, pero se quedó como vegetativo y ¿qué hacemos en esa situación? Pues antes de Claro. esa situación se le da la unción y luego ya si se queda vegetativo o no, ya está dada la unción. Padre, ¿ha visto casos, por ejemplo, de personas que después de recibir el sacramento se hayan recuperado? He visto solo, yo digo que tengo un 0,02 de éxito y solo he visto 2 casos, ¿no? Que fue los que comenté en la anterior entrevista, esas 2 personas, que eso me llamaron a una hora así tardía, normalmente me llaman a esas horas es que ya están pues, empezando esa edad. Yo fui a dar con muy poca fe esa unción, diciendo, bueno, si es que ya está desanimado, esto ya es un sinsentido, y en muy poco tiempo, en mi primer año de hospital, pues las personas se recuperaron. Una ya, pues ya ha fallecido porque se recuperó, estuvo creo que fue 4 o 5 meses más y ya un año y ya pues se le volvió a dar la unción, pero ya pues falleció y ya está. Y la otra de momento está bien y sigue por ahí viviendo. Entonces, solo he tenido esos dos, para que te hagas la idea, pues las opciones que damos 0,02%, pero no por eso hay que dejar de intentarlo o de recibirlas. Así es. Eh, padre, hay cierto mito, yo lo he llegado a escuchar, ¿no? Dice, es que si recibe la unción de enfermos, pues eso acelera pues que la persona muera. Es más mito o no. También en España, por las catequesis antes se llamaba, o no sé por qué, no sé quién dijo ese término de extrema Mm, unción, pero es que eso la Iglesia no lo llama, le llama unción de los enfermos. Es decir, extrema unción es, en definitiva, falta de formación o, como yo digo, falta de fe. Entonces,
Si uno dice extrema unción es que no tiene ni idea, es el sacramento de la unción de los enfermos. Nunca se dice extrema. Lo que pasa es que es verdad que como te llaman al último segundo del último minuto, claro, normal que luego se muera, pero se puede recibir antes, no siempre tiene que ser, porque a veces, la semana pasada, pues yo tuve un caso que fui a ver a la persona, me dijo la familia, no, al día siguiente, llega al día siguiente y no se lo puede dar porque había fallecido. Entonces, claro, es mejor no ser tan extremos, pero sí darla con suficiente antelación. Y a veces también me ha pasado de personas que estaban conscientes y no querían recibirla porque sabía lo que implicaba. Entonces, iba a dar la unción, no la quiero recibir. Entonces se les sedaba y al día siguiente, o incluso he dado unciones a escondidas, porque no quería que la gente me llamaban. Yo le veía a las 11 o 12 de la mañana y iba luego por la tarde a las 8 o 9, le daba con un familiar ahí oculto la unción, porque están los hermanos tal, y ya me iba a mi casa. Entonces, también he hecho así como de espía del Señor para dar unciones a deshoras, porque hay pues, miembros de las familias que no querían esa extrema unción porque el mito dice que pues, se iba a morir. Sí, y fíjese, padre, que incluso, ¿no? Yo lo llegué a pasar en una situación familiar igualmente, en el cual yo fui a avisar al capellán porque un tío mío le quedaban horas, básicamente, de vida. Y el capellán, pues, me dijo, los familiares directos, pues, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y digo yo, madre mía, ¿y si yo ahora hablo con mi tía, hablo con mis primos y me dicen que nanay, que no se le administra el sacramento? Digo, ¿ahora cómo lo hacemos? Y me parece Claro, un poco... hoy en día, como se ha perdido mucho la fe, las propias familias no quieren que lo reciban, aunque al padre sea religioso, no quieren que lo reciban porque pues hay mucho mito aún. Estos son cosas de la guerra civil, pero a mí en una unción me dijeron que si yo me iba a llevar el dinero, ¿sabes? De la herencia y chorradas de esas. Entonces, al final, yo no voy a poner dinero a nadie, yo voy a hacer un servicio, voy a hacer una unción y después yo me voy a mi casa a dormir o a hacer lo que sea, que yo no me voy a quedar con el dinero de nadie, ni sé el dinero que tiene esa persona. Yo es una persona del hospital, como hay tantas, en el hospital acá tenemos 600 camas, es una persona del hospital, yo no sé ni quién es. A veces solo sé su nombre, yo no tengo ni idea ni de su cuenta bancaria, de si es rico, de si es pobre, de si tiene médicos en el... No tengo ni idea, yo voy a dar la unción y ya está, porque a veces es Así que el es. cura sabe, el cura dice, ¿cómo vamos a saber si nos llaman? Hombre, hay gente que es más cercana que sabes más, pero yo no voy buscando, como se decía en la guerra civil, el dinero de esa persona. Yo voy a darle la unción. Voy a llevarle al Señor en ese momento de enfermedad o de muerte inminente. Yo no voy a hacer nada más. Como decía San Pablo, yo vengo a buscaros a vosotros, no a vuestras cosas. Eso es, si yo no sé, pero creo que yo, ojo, es que no tengo ni idea de la gente del dinero, si es pobre o si es rico, o si yo no tengo ni idea ni de lo que trabaja. Yo sé que hay gente que en el hospital tiene habitaciones como más así privadas y entiendo que son familiares o gente más importante, pero es que no sé, yo no voy allí por este sí y este no. Y luego vea que a veces da la opción y la propia familia te da un dinero. Eso es cosa de la propia familia. Yo normalmente lo doy al hospital porque tenemos ahí una especie de caja y ahí vamos pues para las formas, el vino, luego tenemos ahí una caja y ahí lo vamos guardando. Pero yo no voy allí, o sea, que yo no voy pescando dinero de la gente en los hospitales, que eso es muy triste y que no me dedico a eso. Si me dedicase a pescar y a pescar a los bancos, pero no a un hospital. No, pero si tuviéramos que pagar los sacramentos, yo creo que no tendríamos dinero. No, claro, y sobre todo el sacramento es la misa. ¿Cuánto vale una misa? Pues infinito, porque vale la sangre de Cristo, que es lo más grande que tenemos. Los sacramentos son impagables. Pero es verdad que los sacramentos, como dice mi compañero, pues hay luz, hay que pagar la luz, hay que pagar la tal, y es Así verdad, es. pero eso no implica que haya que pagar un sacramento. Y la unción de los enfermos es que me paga la gasolina, pues ya me paga el hospital. No hace falta que la Comunidad de Madrid, como yo les digo. Siempre que yo doy la unción, digo, la Comunidad de Madrid me paga. Y si veo que están así sensibles, digo, bueno, Ayuso es la que me paga, no os preocupéis, soy el que gobierna en ese momento. Y dirán, vale, muchas gracias, no sabíamos, ya está, no os preocupéis, esto está ahora, que es un momento sensible vuestro, histórico, familiar, pues no os preocupéis, que ya a mí ya me regalaron mi nómina y no os preocupéis. Así es, así es. Padre, ¿la unción de enfermos es inútil si el enfermo está inconsciente? No, es siempre útil. Porque Ujú, como perdona los pecados, aunque esté inútil, la persona, aunque esté vegetativo, pues ujú. esos perdonos se borran, ¿no? Entonces, es un sacramento de curación, como se define en el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces nunca es inútil. Sea una circunstancia, por ejemplo, ¿no? La más curiosa que he dado pues fue a un enfermo que era deficiente mental. Entonces, la propia familia decía, pero si está enfermo mental, si
pero se la di y es igualmente válida, aunque sea un enfermo mental, porque siempre es válida mientras esté vivo. Si está muerto no se puede dar ningún sacramento y esto es muy importante. Así es. Siempre que haya vida, hay sacramentos. Si hay muerte, no puede haber ningún sacramento. Entonces, esta persona era deficiente mental, pero pues, tuve la suerte de darle la unción y al día siguiente la pude, la única vez que confirmo en mi vida, en peligro de muerte, la pude confirmar. Así es. Y luego a Claro, los 2 días, pues falleció. el sacramento, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Pues hemos explicado, ¿no? En el canal, pues funciona ex opere operato, ¿no? No Exactamente. necesita el asentimiento ni del ministro. El ministro, el sacerdote, puede no creer en el sacramento, ni, ni la persona, ¿no? Ni el creyente, y el sacramento, pues igualmente funciona. ¿Por qué? Funciona pues por el poder, por la promesa de nuestro Señor Jesús, ¿no? Claro, es la Padre, fuerza de Dios. exacto. ¿Por qué se utiliza el aceite y no se puede usar, pues no sé, cualquier otro medio? Eso, pues la verdad es que yo por lo que he investigado, pero me puedo equivocar, es que Ujú, antiguamente a los gladiadores y toda esta gente pues se ungía con aceite como para robustecer los músculos, ¿no? Entonces, ujú, en ese momento de enfermedad lo que hay que es robustecer, ¿no? Entonces, la gracia de Cristo viene a robustecer como los antiguos gladiadores o legionarios romanos antes de combatir se echaban ese aceite, ¿no? Es lo que he leído, pero me puedo equivocar porque yo estas cosas, yo como no he estudiado liturgia ni nada de eso, yo solo sé lo que estudié en su momento de sacramentos, pero me puedo equivocar. ujú. Pero siempre el aceite está vinculado como a la fuerza, ¿no? A esa fuerza, ¿no? El aceite es como muy denso, se pega, lo absorbe la piel, ¿no? Entonces es como para que se meta dentro de nosotros, ¿no? En la confirmación, todos los óleos son aceitosos para que se nos pegue la fuerza de Cristo. Pero te digo esto entre comillas porque yo no he estudiado en liturgia, ni aquí, ni en ninguna, entonces yo hablo de lo poco que estudié y me acuerdo un poco así y en el catecismo, por ejemplo, que lo he mirado, no lo especifica. Entonces, pues es lo único que te puedo así decir. El aceite, pero eso, si no, coge a otro liturgista otro día y ya le fundes a preguntas Claro que sí, sacramentales. claro que sí. Padre, mucha gente, pues aquí nos ven católicos, ¿no? También nos ven ateos, nos ven protestantes, ¿no? Y muchos dirán, ¿dónde aparece ese sacramento en la Biblia? Pues yo le voy a citar la epístola de Santiago en el capítulo 5. Podemos leer del versículo 14, sí, donde dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Eso es justamente lo que el Padre nos ha dicho hace escaso un minuto, ¿no? Que el sacramento pues nos perdona esos pecados, aunque el enfermo pues estuviera inconsciente, ¿no? Por ejemplo, que esté en estado vegetativo, como ha dicho el padre, en coma, ¿no? Claro, Pues el sacramento pues funciona no porque la persona que lo recibe pues crea en el sacramento o no, o no sabe que lo va a recibir, sino por el poder de nuestro Señor Jesús. vamos, yo cuando era seminarista iba con muchos, incluso con mi rector y con otros sacerdotes de los de mi diócesis, ¿no? Que eran amigos míos, que me iba con ellos y tal, y siempre en el coche llevaban, pues si había un accidente, una estola y el óleo de los enfermos por si los helados de Madrid o lo que sea, había un accidente, bajaban Ujú. del coche, paraban, preguntaban a la Guardia Civil y pues, mucha gente en esos casos recibía pues, la unción en ese momento del accidente, ¿no? Eso creo que hoy en día se ha perdido, ¿no? Ya los sacerdotes también, incluso la propia Guardia Civil y la policía nos echan de las carreteras. No, 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 esto ya es cosa nuestra, tal, no sé qué, tal. Entonces, pero que eso yo, vamos, no lo he visto, pero sí que iba en el coche y los sacerdotes me contaban muchas experiencias. Yo como sacerdote no lo he vivido, lo que aún me falta, un accidente, o sea que esperemos que no tenga que hacer, ¿no? Pero que hasta en ese momento, pues se puede dar un accidente, uno tiene una colisión frontal, no llega la ambulancia o está la ambulancia, pues ahí te da la unción y ya, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Eso era antes más frecuente y ahora incluso se ha perdido, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí. Pero eso es porque sana, pues en un accidente uno no sabe cómo está, muchas veces está inconsciente, ha tenido yo qué Así sé qué es. historias y entonces, pues eso es. Perfecto. Padre, ¿hay alguna escena o algún momento especial que haya vivido en el área hospitalaria que la tenga en mente como si hubiera sucedido pues hace poco? ¿Algo que le haya llamado la atención?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de acompañar a una mujer, te lo conté en la entrevista que está publicada en la página del obispado, ¿no? Ujú. Una mujer que, bueno, en su momento tenía fe, se apartó de Dios y, bueno, las hijas, pues sí que tenía, sobre todo una de ellas tenía mucha fe y su marido, ¿no? Entonces me llamaron, padre, tal, mi madre quiere hablar con usted. Yo, como me dicen eso, pues yo fui a hablar con esta mujer y la mujer pues quiso confesar, ¿no? Y bueno, pues confesó y llevaba yo la comunión que siempre llevo aquí en el pecho y pudo comulgar, ¿no? Entonces, pues me dijo una frase, ¿no? Que le he dado muchas vueltas, ¿no? Que es que como que Dios me estaba esperando, ¿no? Al día siguiente fui a darle la unción y ya la sedaron y pues se pudo despedir de toda su familia ya en orden con el Señor, ¿no? Fue como una microconversión de 3 días o de día y medio, que ya se me dio un poco el tiempo, ¿no? Desde que sucedió, y la mujer le daba gracias a Dios, ¿no? No tanto a mí, sino a Dios, ¿no? O sea, Dios me ha recogido, pues, como al final de la vida, ¿no? Ahora que el Papa está por la zona de San Agustín, ¿no? Pues como el padre de San Agustín, el padre de San Agustín se convirtió al final de su vida y se bautizó al final, ¿no? Por la muerte y tal, ¿no? Pues un poco como esa experiencia de tanta gente que al final, ¿no? Pues dice, bueno, yo ya me he llevado mucho tiempo fuera, pero ya, pues me pongo en orden y ya, pues mira, ya para lo que me queda, pues y pues la verdad es que fue como un impacto muy fuerte. O sea, no me lo esperaba para nada esa reacción, pues esas lágrimas, incluso llorando cuando comulgar como si hubiese hecho su primera comunión. Y luego al día siguiente, pues con toda la ley recibió la unción y tan contenta, consciente, y dije, esto es como hay que hacerlo. Y dije, bendito sea Dios, ¿no? Y eso, murió dando gracias a Dios, pues por lo que había hecho y recibido. Y por estar yo ser testigo, pues me ayudó mucho, tanto la fe de la hija como el testimonio de la propia mujer que yo la había como acompañado, porque tuve la suerte, yo normalmente voy al hospital miércoles y jueves, pues esa semana que tuve que hacer miércoles, jueves y viernes, sí pude estar como esos 3 días pues, haciendo ese seguimiento como espiritual y, vamos, me faltó como yo iba a hacer el funeral, porque podía haber dicho un funeral impresionante, ¿no? Pero es poder acompañar ese momento, pues es como un padre, ¿no? Pues espiritual que lo ves y muy bonito. La verdad es que me impactó mucho. Padre, las personas que están alejadas de la fe, católicos, por ejemplo, que han sido bautizados, pero que abandonaron su fe, ¿reaccionan diferente cuando ven que la muerte es inminente? Se nota mucho cuando hay fe y cuando no hay fe, se nota muchísimo, muchísimo. Cuando no hay fe es todo un drama, es decir, bueno, ya viene el cura, pues no hay más remedio, como si yo fuese aquí el hombre milagro o el hombre de la muerte y ya está. Bueno, mi padre tenía fe, pero ni los propios hijos muchas veces quieren que sus padres le den la opción. Entonces, bueno, se nota mucho cuando una persona tiene fe, cómo se prepara, cómo lo vive, cómo incluso desea, ¿no? Ese encuentro con el Señor y la familia en torno a ella, pues yo he visto varias gente rezando el rosario o la corona de la Divina Misericordia en ese momento de enfermedad o en ese momento de muerte y los entre comillas, ateos o agnósticos, pues ahí viendo el fútbol con la tele puesta y incluso acelerando el proceso para ya hacer todo el jaleo de los papeles y ya está, ¿no? Pero a veces, yo lo digo muchas veces, ¿no? Los que están sedados son los que están, el oído no lo pierden ni lo escuchan, ¿no? Y qué triste es morirte y escuchar a tus propios hijos ya repartiéndose la herencia. ¡Guau! Si mi padre tenía fe, me van a traspasar, porque eso lo escuchan, aunque no reaccionen ellos, tienen el oído y el tacto son sensibles, ¿no? Y muchas veces debe ser lo último que pensarán esas pobres personas es, madre mía, mis hijos, madre mía, que no, yo quería la unción, ¿sabes cuántos dramas? Los familiares siendo inconscientes, pero como estando dormidos, pues deben de escuchar a estas personas. Al final, pues sí, pero se nota un montón, los que tienen fe y los que no, y ya está. Los que no tienen fe apuran ahí al final, y los que tienen fe lo intentan antes, pues te buscan, tal, no sé qué, a veces me ven en ascensor, padre, venga por mi madre, yo le aviso, tal, te persiguen a ti para que no se vaya su familia sin la opción. Algunas veces, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Sí, 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 yo siempre mejor por si acaso, porque sobre todo en las primeras veces, yo cuando llegué en la primera semana del hospital, yo, pues eso, una persona vino, padre, tal, yo te doy la unción, no, yo siempre soy partidario de darla, a lo mejor soy excesivamente bueno, pero yo prefiero darla porque es que luego no sabes, que se complica esa noche, Sí. te cambian de hospital y no hay un cura, entonces yo prefiero darla, que se quede dada, lo apuntamos, aunque sea que repita y si viene se la vuelvo a dar, pero yo soy partidario de dar la unción de los enfermos porque no sabes. Y hombre, si está consciente, confesar y dar la unción. Pero si está inconsciente, pues dar la unción y que sea lo que Dios quiera, que para eso Dios es Dios. Padre, ¿cómo cambia el ambiente de la habitación
tras recibir el enfermo el sacramento? La ¿Se familia, respira más tranquilidad o no? sí, la familia normalmente se quedan muy tranquilas. Las que tienen fe dicen, ya está Cristo con él, que sea lo que Dios quiera. Bueno, lo dejamos en sus manos. En algún momento tiene que llegar su final. Y los que no tienen fe, yo siempre, pues, según veo, le doy como 3 consejos, ¿no? Que fue lo que di en la anterior entrevista, ¿no? Que es eso, es, no os quedéis con esta imagen, ¿no? Hay vida eterna después. Recordar todo lo que ha hecho esta persona por vosotros, ¿no? Pues sobre todo recuerdo Reyes Magos, cumpleaños o bodas, bautizos, ¿no? Fíjate, pues cuando vuestro padre, ¿no? O cuando sois pequeños y os ayudaba a montar en bici, ¿no? Que son imágenes así muy bonitas, ¿no? Y hay muchos ya. Luego les digo que cero, o sea, que aquí no está Telemadrid, que aquí no está la UNO, no están tantos ahí en el Congreso, que si tienen que ayudar, que expresen sus sentimientos y que intenten contarles planes futuros o contarle cómo están en ese momento. Es decir, pues mira, yo ahora, papá, íbamos a tener un hijo, te lo vas a perder porque resulta que sí me va a llamar como tú, aunque esté dormido, eso, ese hablar personalmente con la persona fallecida, yo he visto, y mucha gente, esos 3 consejos que doy me los han agradecido, aunque no tenían fe. Luego me los he encontrado en algunos sitios, en el mismo hospital. Oye, padre, pues muchas gracias, ¿eh? Oye, eso me ayudó, me ayudó. Para, sobre todo para pasar el duelo, me hizo mucho bien, ¿no? Imaginarme a mi padre en bici, empujándome la bici, o en el cine, o los Reyes, me hace mucho bien. Sobre todo a los que no tienen fe, sí que les hablo más de esto y que no se queden con esa imagen, sino que luego hay vida eterna y resucitará. Pero tampoco me meto así. Solo ha habido una persona una vez que me dijo, pues no, usted no nos diga eso. Entonces, pues, me callé y dije, vale, perdón, no os digo más. Y siempre digo, haced lo que os haga las narices, así que es como muy gráfico para romper un poco la tensión vital de ese momento tan histórico y trascendental. Padre, ¿se ha encontrado en alguna ocasión pues, con la oposición de algún familiar o varios familiares a que le administre el sacramento al enfermo? Oposición no, pero como no creen es más, bueno, pues pasividad, es decir, hacerlo yo Mm, solo o la familia toda fuera y tú solo con el enfermo. ¿Sabes? No sé si me explico. Nosotros no, que haga usted, vaya usted y haga lo que tenga que hacer, pero que yo no. Entonces, le he hecho varias funciones solo, es decir, sin familia y sin nadie. Entonces, yo solo contestándome a mí mismo, no sé si me explico. Entonces, eso al final también, pues, es raro, pero claro, dices, joder, pues a veces, una vez la última una que me impactó mucho fue en la UCI, que la propia familia no estaba, y entonces yo solo en la UCI, ahí solo hablando, entonces casi le digo, una enfermera, pase usted conmigo y acompáñeme, porque a mí no me contesta alguien, porque tú solo es súper raro, ¿no? O a veces por la noche igual, no, no, la familia que está cenando y no quiere saber nada de la unción, désela usted y luego se pira, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco así, esa soledad rara es incómoda, porque claro, tú imagínate que o se levanta o quiere algo o empieza, es un poco raro, pero reconozco que normalmente sí que las familias suelen estar, o si no, el núcleo más cercano suele estar, luego el resto, maridos o parejas suelen irse, o incluso que alguna vez me ha pasado y uno, pum, se ha salido. En cuanto entro yo, se sale, se espera y luego entra porque no quiere saber nada de Dios, de la iglesia, ni de los curas. Entonces, y en cuanto salgo ya, se meten, ya salimos. Es como un intercambio de huecos. Y la verdad es que eso pasa, pero bueno, eso ya. Yo es que no intento no herir sensibilidad, pero es que yo no es que si me llaman yo tengo que ir. así es. Padre, ¿qué está en juego realmente si una persona muere sin recibir este sacramento? Hombre, la salvación de su alma. La opción de los enfermos es una oportunidad de salvar el alma de esa persona. No sabemos, yo no sé la vida que ha llevado esa persona. Últimamente también ahora pregunto si está bautizado o no, porque como hay mucha gente que, entonces en vez de dar unciones tenemos que empezar a bautizar. Pero bueno, esperemos que eso pase en muchos años, ¿no? Pero ese alma, ¿no? Yo siempre pienso que es un alma que Dios me pone y que tengo que ir entre comillas, pescarla, ¿no? Aunque no me apetezca, aunque tenga otro plan mejor, aunque sea las 12, 11 de la noche o las 10 de la mañana, pues yo tengo que ir a pescar a esa alma, ¿no? Entonces, a veces cuando no he dado una unción me he arrepentido, me viene el cargo de conciencia y ¿por qué no le diste esa unción? ¿Por qué no te adelantaste? ¿Por qué te dejaste llevar por el qué dirán? ¿Por qué tal, no? Entonces, luego tienes como una especie de carga tú psicológica, ¿no? Sobre todo al principio, pues esa lucha con la muerte era muy fuerte, ¿no? Luego ya te vas haciendo como una especie de costra y ya me refiero a un cáncer, yo ya, como vas allí, dices, en el fondo hasta este se ha muerto cómodo, ¿no? Pero de primera siempre, pues es
es duro, ¿no? Y entonces yo lo que hacía es un alma, ¿ves? O sea, Dios la ha puesto como un regalo de Reyes o un regalo de cumpleaños, la tengo que envolver y lanzar, ¿no? Ahora que está de moda el Amazon, entonces pues, yo soy el enviado de Amazon que tengo que envolverla y llevársela pues al propietario que lo quiere, ¿no? Entonces, eso te hace vencer pereza, te hace vencer muchas desganas, ¿no? Porque al final pues es por un alma, ¿no? Y a veces te rompe planes, ¿no? Pues yo, pues a mí me gusta mucho ir al cine, muchas veces no puedo ir al cine porque basta que me haga un plan para que te llame para dar una opción. Entonces digo, no voy a hacerme plan y, ¡pum!, y no te llaman. Entonces, es estar disponible, ¿no? Y sobre todo eso es un alma para el cielo, ¿no? Es como, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Aquí tengo un nombrecillo de la parroquia, ¿no? Que es militar, ¿no? Y hay un lema que es de la UME, ¿no? Que dice para servir, ¿no? Entonces yo cada vez que me pasa algo, ¿no? Para yo estoy aquí para servir. Entonces me llaman para servir. Cojo el coche, lo saco, tal, para servir, ¿no? Es como mi lema ese de la UME, ¿no? Que es, no sabía que era su lema, pero me lo dijeron un militar y me gustó mucho, ¿no? Entonces yo digo, para servir, como la UME. Yo soy como los de la UME, los incendios, para servir. Y entonces, pues, ahí voy. Ha tocado, padre, un tema muy, muy importante, ¿no? Es otro sacramento, ¿no? Estaríamos hablando del sacramento del bautismo. Y la Iglesia enseña de que en caso de urgencia, y esto lo digo para las personas, ¿no?, que nos están viendo y pueden acompañar, por ejemplo, a alguien y saben fehacientemente de que no están bautizados, la Iglesia enseña que en momentos de urgencia, incluso hasta una persona impía, incluso un hereje, dice la Iglesia, puede bautizar siempre que tenga la intención de bautizar y obviamente con la fórmula trinitaria, ¿no? Yo lo digo para que los hermanos que nos están viendo y, por ejemplo, están acompañando a un enfermo y ven que ese enfermo no está bautizado, pues que pueden ellos pues Claro, claro. administrar ese sacramento en caso de urgencia. No estamos hablando que ahora se van a poner todo el mundo ahora a bautizar como si No, no, fueran... no, claro, claro. Y luego es verdad que también nosotros en breve tendremos que llevar botellas de agua bendecidas y el crisma para bautizar, porque mucha gente, pues, con esto de que durante muchos años ya la fe no estaba de moda, claro, yo ya empiezo a preguntar antes de, ¿está usted está bautizado? Sí, sí, padre, sí, sí. Pero hace poco me pasó una persona que era inglesa que no sabía si estaba bautizado. Yo le di el sacramento de la unción. Yo no sé si tuvo efecto o no, porque no supieron decirme, porque no tenía familia aquí, era de otro Ajá. país, no supieron decirme. Yo le di adopción, pero yo estuve dándole vueltas, tenía que haberla bautizado, tal, porque la parroquia, normalmente los hospitales están vinculados a una parroquia que es donde se apuntaría esa partida de bautismos y luego se recupera. Esas son cosas que he ido descubriendo sobre todo en este último año, que estoy informándome mucho y vas así más puesto. Claro. La Iglesia, cuando tiene dudas, ¿no? Cuando tiene dudas si la persona está bautizada o no, o está válidamente bautizada, porque obviamente si la persona es mormón, obviamente ese sacramento no existe bautismo, ¿no? Ni el Existe. bautismo de los testigos de Jehová, pero sí se podría, pues, en todo caso, pues bautizar bajo condición. Eso es, esa es la clave de la historia. Pero, claro, pero bajo condición y, claro, yo igual confirmé en lo que te contaba antes, bajo condición. Si se Claro, recuperase, tenía que haber ido a hacer el resto, pero exacto. pues falleció y ya está. La confirmación bajo condición, pues estuvo hecha. Pues, pues fíjense qué labor tan bonita y dura, ¿no? Pues hacen pues Sí, nuestros sí, sí. sacerdotes, ¿no? Dentro del área hospitalaria, que obviamente no es un lugar bonito, obviamente, para estar, pero es que el Señor igualmente estaba con los últimos, ¿no? Con los más Los sufridos, ¿no? leprosos, los sufridos, exactamente. Si Dios está en todos lados, la iglesia está en todos lados. En la Alcalá, gracias a Dios, estamos en todos lados, en hospitales, en todos lados. Es una cosa maravillosa, ¿no? La iglesia llega desde el último sitio hasta el primero de todos los lados, ¿no? Y eso es pues un consuelo, ¿no? Saber que la iglesia está siempre ahí con nosotros para ayudarnos y lo que nos haga falta. Es maravilloso, maravilloso. La Iglesia como madre, ¿no? Como madre, pues no nos abandona y nos pone, pues, por delante, pues, a sacerdotes, ¿no? Como hoy está con nosotros, pues, el padre Pablo, también pues, en otra ocasión vino también el padre Raúl Rodríguez, curateca, ¿no? Que también, pues, en Valencia hace una labor espléndida, pues, en su área hospitalaria, ¿no? Y todos tienen, pues, un montón de historias, ¿no? Pues que pasan, ¿no? Cada día, ¿no? Cada día son experiencias nuevas, ¿no? Con diferentes Sí, personas, ¿no? va Diferentes fluctuando. momentos.
Sí, hay días de semanas de mucha tranquilidad y semanas de mucha intensidad. Es que va por eso. Entonces, la semana pasada fue intensa, pues yo entiendo que esta semana va a ser más tranquila. Entonces, bueno, pues es que depende de las semanas. Igual, y luego es verdad que luego en julio o en agosto, que en septiembre, que voy más días, pues puedes hacer más el seguimiento. Cuanto más días vas, es más fácil esa personalización del seguimiento de las personas. Pero claro, yo tengo más cosas, como ves, y no puedo estar solo dedicado exclusivamente a esto. Es una tarea que ocuparía toda una vida, pero al ser joven tengo que Así estar es. en distintos frentes y esto es así. Fantástico. Pues Padre Pablo, mil gracias por iluminarnos, ¿no? Sobre tantos asuntos de su labor, ¿no? De ser capellán en el área hospitalaria. Y espero que los hermanos pues sepan pues que existe esta figura del capellán en los hospitales, en los cuales siempre podemos pues pedir su presencia en la habitación, pues incluso para confesar al enfermo, Eso darle es. la Eucaristía, el sacramento de unción de enfermos, ¿no? Y eso es una enorme alegría, es sentirse arropado pues por la iglesia también en esos momentos tan complicados, pues es algo de agradecer, Padre Pablo, y los católicos no sabemos lo que tenemos y nos faltarían medios pues para agradecerle, ¿no? Pues su labor, y hoy pues en la figura del Padre Pablo pues quisiera pues agradecer a todos los capellanes que están en España y alrededor del mundo pues realizando esta tarea tan peculiar pero al mismo tiempo tan necesaria. Sí, no, por eso. Y sobre todo es eso, ante la duda llamar. Yo, mejor llamar que no llamar. Mejor recibir que no recibir. Pero ante la duda llamar. No esperar a que la persona, no, el médico me dice. Hombre, eso no quiere decir que según entre en el hospital, si se ha roto un brazo, se le da unción, pero llamar, ¿no? Y sobre todo poner en alza, ¿no? Un sacramento que yo creo que está el pobre, dicen que la confesión está un poco mal, ¿no? Pues yo digo que la unción de enfermo está peor. O sea, al final hay que relanzar pues este sacramento que gracias a Dios y a la Iglesia, pues bueno, la pastoral de los hospitales públicos, por lo menos, aún estamos ahí, aún nos respetan, está siendo más o menos cuidada y es una labor de pues, día a día, noche a noche, tarde a tarde y recibirlo, ¿no? Pedirlo y recibirlo, ¿no? Llamad, ¿no? Dice Jesús, y recibiréis, ¿no? Que es, pues esto es igual, pedirlo, ¿no? Aunque sea, pues eso, hombre, si te ha roto un brazo, te han operado una pierna, pues no, porque esto se presupone que, pues rehabilitación y tal, pero si es corazón, pulmones, cáncer, leucemias o tantas historias, pues mejor pedir y recibir. Incluso el propio cura de la parroquia, antes de irse al hospital, mira, padre, que me van a ingresar, pues que vaya tu cura de tu parroquia, que te cae bien, te hablas con él, te confiesas y que te dé pues, la unción de los enfermos, como yo aquí también he tenido algún caso de una persona pues, que tenía cáncer y le iban a operar de cáncer y pues le di la unción en la parroquia. Y que esto es un sacramento que se puede recibir muchas veces, no, no, yo recibí una vez la unción, no, no, si hay que recibirla varias veces, pues se recibe las veces que haga falta. No es exclusivamente una vez como el bautismo, la confirmación, es un sacramento que se puede repetir. Entonces, gracias a Dios la Iglesia lo tiene así pensado y es una maravilla, ¿no? Yo reconozco que cuando me ordené no tenía ni idea de dar el sacramento y ahora ya soy un experto en dar unciones, ya me sé todo hasta de memoria, ¿no? Pero yo dije, ¿cómo se este sacramento? En mis primeros años de cura creo que di una unción, que fue hacerme capellán de hospital y ya me estudié el sacramento, tal, no sé qué, cómo hacer la unción sacramental en casos de muerte, rigor mortis, la recomendación, ya me he hecho experto, entre comillas, en este regalo que nos da la Iglesia, que son los sacramentos, no solo este, son 7 sacramentos, que es un regalo que Cristo nos ha dado a través pues, de la Iglesia. Así es. Pues Padre, pues si quiere, pues para despedirnos, si nos puede dar su bendición Claro que sí, pues nada. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues nada, podéis ir en paz, como yo digo. Demos gracias al Señor.